Hola mis amados, Dios les bendiga. Wow, lo que el Señor ha hecho con nosotros en estos días ha sido maravilloso. Pero ¿cuántos quieren más? De los que están aquí, algunos estuvieron en el día de ayer en el Congreso. ¿Quiénes estuvieron ayer en el Congreso? Aleluya. Y creemos que el Señor hoy tiene una revelación para nosotros. Una revelación de restauración que el Señor tiene para nosotros hoy, una revelación de reedificación y de ser reconstruidos en nuestro interior. Por eso les invito a que me acompañen en la palabra de Dios en el Salmo 77. Salmo 77, y vamos a leer los versos del 1 al 12. Salmo 77, del 1 al 12. Y dice la palabra del Señor: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te honramos y te glorificamos, Señor. Te damos las gracias porque tú nos has detenido hoy aquí en tu templo, porque tú quieres hablar con nosotros. Y te damos las gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos y mucho más allá, por poder escuchar tu voz. Porque si escuchamos tu voz, eso será suficiente, aun cuando estemos en medio de cualquier torbellino, aun cuando estemos enfrentando cualquier gigante. Escuchar tu voz siempre será suficiente. ¿Qué tal si donde tú estás ahí, oras al Señor y le dices: Señor, vengo delante de ti diciéndote que hoy necesito que me hables. Hoy necesito que me des dirección. Hoy necesito que me sanes. Hoy necesito que me libertes. Hoy necesito algo nuevo y refrescante para mi vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados. Este salmo, es decir, este cántico, porque los salmos son un himnario. Los salmos eran el himnario que se utilizaba de adoración en el templo. Fue escrito por Asaf. ¿Y quién era Asaf? Asaf era el director de adoración del templo. Y no solamente era el director de las voces, sino que también era el director de instrumentos. También era padre de adoradores, porque sus hijos adoraban a Dios.
Este hombre vivía en un nivel moral, vivía en un nivel de integridad y vivía en un nivel de intimidad con Dios, que cuando se construye el nuevo templo, él fue escogido para cargar el arca. Esto es significativo porque para el pueblo hebreo, en el arca habitaba la misma presencia de Dios. Este hombre creía como levita. Esto le va a gustar mucho a los adoradores, mucho. Él creía, y no solamente lo creía, lo provocaba. Llegar a un nivel de adoración, no que descendiera la presencia de Dios como la mayoría de nosotros tenemos en la experiencia de adoración, sino que él creía y conducía al pueblo a un nivel de adoración donde ellos subían a la presencia de Dios. Solamente alguien que ha vivido en profundo nivel de adoración entiende de qué se trata esto. Imagínate tú llegar a un nivel de adoración donde tú entres en una experiencia espiritual donde logres ver la loseta del trono de Dios. Ahora, interesantemente, en lo que escribe Asaf, en lo que para nosotros según el canon bíblico es el Salmo 77, este hombre está pasando por una depresión. Y seguramente nos puede parecer contradictorio cómo un hombre que llega a un nivel espiritual de esta manera, como un hombre que vivía en una sintonía como casi ningún hombre delante de la presencia de Dios, logra estar deprimido. Miren, no hay mejor forma de uno poder diagnosticar a alguien si no es leyendo lo que la persona escribe. Hay una modalidad terapéutica que se llama la terapia literaria, donde el terapeuta pone a escribir al paciente, y de la mejor forma en que uno puede identificar cuáles son los síntomas que esa persona tiene es leyendo lo que la persona escribe, porque cuando la persona escribe, y personas aquí bellas, preciosas, que tal vez utilizan la escritura para ventilar sentimientos, saben que muchas veces en la escritura es que sale lo más profundo de nuestro ser. Y leyendo lo que escribió Asaf, he llegado a la conclusión de que él tenía una depresión mayor clínicamente diagnosticable. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque según el manual de diagnóstico, si el paciente tiene 5 síntomas o más, se le hace el diagnóstico de depresión. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo aquí al Salmo 77 para que ustedes vean que nos salen más de 5 síntomas de depresión que Asaf tenía. Vamos a ir ahí al Salmo 77 y dice desde el versículo 2 que estaba buscando al Señor en el día de ¿qué? Estaba angustiado, síntoma número 1. Dice que de noche no tenía ¿qué? No podía descansar, síntoma número 2. ¿Qué pasaba con su alma? Rehusaba el consuelo. Miren, amados, a veces la gente confunde alma y espíritu y hablan de alma y espíritu como si fueran lo mismo y son algo totalmente diferente. El espíritu es la esencia de Dios en nosotros. Dice en Génesis que cuando Dios creó, Él sopló de Él mismo en el hombre. Todo lo que pudo ser quebrado de la esencia de Dios en nosotros, viene Jesucristo y lo enmienda. Por eso es que la Biblia habla de Jesús como un segundo Adán. Todo lo que se perdió por causa del pecado, Dios lo resolvió a través de Jesucristo. El Espíritu es Dios en ti, es la esencia de Dios en ti. Y cuando una persona despierta en la conciencia de Jesucristo como su Señor y su Salvador, que estoy muy agradecida al Señor porque la cosecha del Salvador ha sido absolutamente extraordinaria. El viernes tuvimos como unas 20 conversiones y ayer tuvimos como ¿cuántas, pastor?
8 conversiones, gloria a Dios, unas 28 almas en 2 días para la gloria de Dios. Cuando viene a tu mente una conciencia y un despertar de que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Y tú cargas a Cristo dentro de ti. Eso es el Espíritu. Pero el alma es el asiento de las emociones. El alma son los sentimientos y la voluntad. ¿Sabes lo que es el alma? La mente. Por eso ya nunca más, cuando ustedes canten los cánticos de David, porque David le hablaba a su alma, David le hablaba a su estado emocional, el rey David. Alma mía, emociones, ponte a alabar a Dios. Ese es otro personaje bíblico que se pasaba en depresión. Alma mía, ponte a alabar a Dios. Es que los adoradores son melancólicos. Alma mía, ponte a adorar a Dios. Alma mía, no te olvides de los beneficios de Dios. Alma mía, no te olvides de dónde Dios te sacó. Alma mía, ponte a adorar. Alma mía. Le hablaba a su mente. Por eso ya nunca más, después de esta enseñanza, ustedes van a cantar alma mía, alaba a Jehová, sino que van a cantar alma mía, ponte a alabar a Jehová. Ponte a alabar a Jehová. Es la mente, es la parte emocional. Y fíjense lo que está diciendo Asaf. Mi alma, mi mente, mi estado emocional, mis sentimientos y mi voluntad rehusaban el consuelo. Cuando una persona está deprimida, y aquí hay gente que ha sido sobreviviente de depresión, o con toda seguridad la gente que ha llegado hoy aquí está deprimida, porque sé que aquí hay personas que están batallando contra la depresión. Porque el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Pero eso va a ser hasta hoy. Cuando una persona está deprimida, no importa las palabras que tú le vengas a decir, rehúsan el consuelo. Tú puedes venir con toda una activación de motivación, de ánimo, de fuerza, de fortaleza. No quiero, no me importa, no me interesa. No van a haber cambios. No. Mi alma rehúsa el consuelo. Síntoma número 3. Dice que cuando se ponía a acordarse de Dios, se conmovía. Síntoma número 4. Se quejaba. Síntoma número 5. Desmayaba su espíritu. Síntoma número 6. Tenía insomnio. Miren, tenía insomnio. ¿Qué dice en el versículo 4? No podía pegar los ojos. No podía pegar los ojos. Síntoma número 6. Estaba yo quebrantado. Síntoma número 7. Y no hablaba. Síntoma número 8. 8 síntomas. Está diagnosticado Asaf de depresión mayor. Pero lo que queremos enseñarles es, mis amados, que el que seamos hijos amados de Dios, que seamos líderes, que seamos ministros, no nos exime de pasar por procesos emocionales complejos. En la Biblia hay una gran cantidad de personas que hicieron cosas muy intrépidas para Dios y en algún momento se encontraron en el suelo a nivel emocional. Nosotros vemos a un Jeremías, que los estudiosos le llaman a Jeremías el profeta llorón. Vemos a un Job que en un momento dado, dentro de sus pérdidas, le dijo a Dios: me gustaría llegar hasta tu trono y llenar mi boca de argumentos. Cuando tú profundizas en el libro de Job, no es todo el capítulo último. En el capítulo último vemos un cambio en él después de la prueba, porque eso es lo que hace la prueba en nosotros, hace una transformación del ser. Y ya en el último capítulo Job está diciendo: yo hablaba lo que no entendía, de oídas yo había oído de Dios, pero ahora mis ojos lo están viendo. Pero cuando tú vas a los capítulos anteriores, tú ves a un Job en coraje, en frustración, en dolor y en angustia.
Nosotros vemos a un Elías que después de haber enfrentado a miles de profetas de Baal en el monte Carmelo, él como único profeta de Jehová que quedaba vivo, cuando se entera de que Jezabel lo andaba buscando, dice la Biblia que se fue errante a caminar por el desierto, se metió debajo de un enebro, que es un árbol que no crece mucho por las condiciones climatológicas del desierto, y ahí debajo del enebro le pidió a Dios morirse. Después que había visto fuego bajar del cielo. Le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y después lo hizo peor, después se metió en una cueva. ¿Te han conocido gente que se mete en cuevas? Se metió en una cueva. Vemos a Moisés pasando crisis emocionales también. Claro que sí. Y el mismo Señor Jesús en Getsemaní. Ustedes saben que la Biblia dice, esto recuerdo que lo hablábamos con el pastor Dani el viernes cuando nos conocimos. Jesús dice, revela a Lucas. Lucas era médico. El discípulo Lucas era médico. Y él revela como médico que en Getsemaní Jesús sudó sangre. Esto es importante porque hay un fenómeno médico que se llama hematidrosis, que cuando una persona está en altos niveles de tensión, nosotros tenemos unos capilares aquí, unas venitas que estallan, y lo que sale por los poros es sangre cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad. Eso le pasó a nuestro amado Señor Jesús. Jesús dijo: yo creo que voy a estar triste hasta el día en que me muera. Así que lo que te quiero decir, mi amado hermano y mi amada hermana, es que si tú estás pasando por algún proceso emocional, grandes hombres y mujeres de Dios también lo vivieron. Pero lo que queremos destacar es que ninguna de las historias de estos personajes bíblicos se quedó ahí. Ese no fue el final de la historia. El final de la historia fueron finales donde Dios hizo transformación, donde Dios los levantó, donde Dios los posicionó, incluyendo nuestro amado Señor Jesús, porque Él en Getsemaní no se quedó, tampoco se quedó en la cruz. Él resucitó y el tercer día también viene para tu vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Asaf como adorador encuentra respuestas en la presencia de Dios. Todo aquel que es adorador sabe que solamente en la presencia de Dios es donde están las respuestas. Las respuestas provienen del cielo. Y él allí comienza en un diálogo con Dios. Qué bueno es que podemos ir a la cámara secreta donde nadie nos ve, y ahí podemos ir delante de Dios sin máscaras y decirle al Señor cómo nos sentimos. Y a Dios le encanta la gente sincera, ¿verdad que sí? Por eso es que él decía de David: su corazón es conforme al mío, porque David era muy transparente cuando hablaba con Dios. Y vemos una transparencia también en Asaf cuando hablaba con el Señor. Y quiero destacar unos métodos que están revelados aquí en este capítulo para manejar crisis emocional y para manejar la depresión. Fíjense que lo primero que hizo Asaf, versículo 6, dice: me acordaba de mis cánticos de noche. Él se puso a recordar en un buen tiempo de adoración que él tuvo en el templo. Él se acordaba de cantar. Y sabes que yo profetizo sobre tu alma hoy en el nombre de Jesús, que los mejores cánticos van a salir como resultado del quebrantamiento. El cántico que sale como resultado del quebrantamiento
es único y especial. ¿Sabe que mucha gente me ha preguntado, ¿cuál usted cree que ha sido el resultado del éxito del libro Vive Libre, Vive Feliz? Amados, que lo escribí en depresión. Lo escribí en depresión. Yo no era una persona conocida, yo no tenía nombre. Y cuando yo miro en ese listado, amados, que ese libro se vendió más que libros de Joyce Meyer ese año. Se vendió más que libros de Max Lucado, gente que yo siempre he admirado y he respetado como autores. Se vendió más que libros de Billy Graham que salieron ese año. ¿Y saben cuál ha sido el resultado? Que fue escrito, yo estaba embaratada cuando lo escribí. Ese libro salió del dolor. Ese libro salió del dolor. Y yo quiero que tú recibas esto para tu alma hoy y que tú abraces esto hoy en el nombre poderoso de Jesús. Tu mejor cántico va a salir de esa pérdida. Tu mejor cántico va a salir de esa traición. Tu mejor cántico va a salir de eso que te está pasando que tú no has podido todavía comprender y que no has podido encontrarle el sentido. Búscate a alguien, ponle la mano en el hombro, por favor, dale un estrujón. Búscate a alguien, ponle la mano en el hombro, por favor, alguien que tenga cerquita y dile, vas a cantar. Y va a ser un cántico nuevo, dile, va a ser un cántico nuevo. Y hay un cántico que ya tienes que soltar. Oye, hay gente que tiene unos cánticos de melancolía espectaculares, ¿verdad que sí? ¿Y cómo te sientes? Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. Y lo ves al año o la ves al año. ¿Y cómo te ha ido? ¿Te has podido recuperar? Eso fue una rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida. Vas a cambiar tu cántico. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida. Es un corito caribeño. Y me dio del gozo del que yo quería. Y mira el movimiento caribeño. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Ahí se lo voy a enseñar. Cántelo conmigo. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Movimiento de hombro. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Y yo espero que mis pastores no estén viendo esto para que no me pongan en disciplina. Empieza Asaf a hacerse unas preguntas. ¿Cuántos han hecho preguntas cuando están en la presencia de Dios? Él empieza a hacerse unas preguntas. Y una que me llama mucho la atención es la que está en el versículo 8. ¿Saben por qué me llama mucho esas dos preguntas? Hay dos preguntas en el texto 8. Me llama mucho la atención esas dos preguntas porque he sido testigo de gente hermosa de Dios cuando está en crisis. Se hacen precisamente esas dos preguntas. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Mucha gente que está en crisis comienza a preguntarse, ¿es que Dios tiene coraje conmigo? ¿Se olvidó de tener misericordia de mí?
es que Dios me está castigando. A veces cuando venimos con un lastre de religiosidad, creemos que Dios es un viejito con cara de gruñón, con una barba larga, que está detrás de un escritorio, con un látigo, esperando que nosotros vamos a hacer para Él destruirnos. Ponle la mano en el hombro, por favor, de alguien que tenga cerca y dile: Dios es amor. Y la Biblia dice que su misericordia no es algo que tú tengas que buscar ni merecer. La Biblia dice que su misericordia va detrás de ti todos los días de tu vida. Por sobre todas las cosas, Dios es amor y Dios es misericordia. Misericordia es una palabra compuesta de miseria y corazón. Misericordia quiere decir ver la miseria del corazón. Dios siempre, por su favor y por su gracia, va a mirar la miseria de nuestro corazón y nos va a levantar. Yo creo que aquí en esta mañana hay gente que necesita esta palabra. Dios no se ha olvidado de tener misericordia contigo. Dios ha tomado eso y lo ha echado a la profundidad del mar y no se acuerda más de eso. También se pregunta, ¿ha olvidado para siempre su promesa? No. Ayer dijimos que mucha gente tal vez te pudo haber a ti fallado en la vida. Gente importante que se suponía que no te fallaran, como tu mamá o tu papá. Gente que se suponía que no te fallaron porque te juraron que te iban a ser leal hasta el final, como tu esposo y tu esposa, y tal vez te ha traicionado. Y a veces nosotros podemos caer en la tentación de personificar a Dios, pero Dios no es como los hombres. Sus pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de los hombres. Gente importante en tu vida te falló, pero Dios nunca te ha fallado. Dios nunca te está fallando y Dios nunca te fallará. Su promesa es verdad. Y saben que esta técnica yo la uso mucho con mis pacientes, sobre todo cuando están en depresión. ¿Saben que yo los pongo a hacer? A recordar las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios a ti te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios a ti te ha dicho? Porque Dios es un Dios que se comunica con nosotros. Él es un Dios personal que nos habla directamente a nosotros. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Mire, cuando estés en crisis, espérate. Alma, tranquilízate. ¿Qué fue lo que Dios habló? ¿Qué fue lo que Dios dijo? Y eso nos pasó a nosotros tan reciente como hace 8 meses atrás. Estoy regresando de un viaje del Ecuador, 7 días de campaña. Y cuando venimos literalmente cruzando mi esposo y yo con las maletas en el aeropuerto, llegando a Puerto Rico, locos por acostarnos a dormir porque habíamos tomado el vuelo de noche, el overnight, el que es de toda la noche, pero no habíamos casi podido dormir porque había habido una fuerte turbulencia. Miren, ese avión venía así. Y nosotros habíamos tomado ese vuelo de noche con toda la intención de dormir porque al otro día salíamos de madrugada para México para ministrar en 3 ciudades. Pero no pudimos dormir, entonces así que llegamos con las maletas, locos por acostarnos a dormir para salir de madrugada para México. Y cuando venimos cruzando con las maletas, le entra una llamada de teléfono a mi esposo y era su endocrinóloga. Y le dice, yo estoy tratando de localizarlo a usted desde ayer. Mi esposo se había ido a hacer una biopsia antes de irnos de viaje. Y mi esposo le dice, bueno, lo que pasa es que estábamos fuera de Puerto Rico. Y la doctora le dice, mire, yo necesito verlo usted hoy.
Y mi esposo le dice, pues vamos a la casa, buscamos el auto porque estamos todavía en el aeropuerto y llegamos hasta su oficina. Y ella le dice, no, es que yo no estoy en mi oficina, yo estoy hoy dando clase en la universidad. Eso todavía nos despertó mayor curiosidad. Ella no podía ni siquiera esperar a que llegáramos a un día de ella de oficina, sino que nos tenía que ver con tanta urgencia que nos tenía que ver un día de ella dar clase en la universidad, allá en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. En inquietud llegamos a la casa, buscamos el auto y llegamos hasta la universidad. Cuando llegamos a la universidad y entramos a la oficina de la universidad, ella nos sienta a los dos y nos dice, les tengo malas noticias. Los resultados de la biopsia fue una biopsia que le habían hecho a mi esposo porque en un sonograma que le habían hecho, le habían encontrado unos nódulos en la tiroide. Y cuando en ese sonograma salieron unos nódulos en la tiroide, la doctora le dice, ¿usted tiene familiares que han muerto de cáncer? Y mi esposo le dijo, sí, 2, mi abuelo paterno y mi tía paterna. Pues hay que mandarte a hacer una biopsia para explorar si esos nódulos son cancerosos o no. Así que ya nos está diciendo que el resultado de la biopsia es que en efecto son tumores cancerosos, que el cáncer estaba metastizado, se había metastizado a garganta, con sospecha de que también se había metastizado a pulmón, y según el resultado de la biopsia, el cáncer era categoría 6. Yo miro a mi esposo y mi esposo no tiene reacción. Él estaba embotado. Yo tomo mi celular y empiezo a escribir en mi celular todo lo que la doctora está hablando, porque ella empieza a decirnos cuál es el tratamiento, ahora hay que abrirlo. Cuando nos describía la operación, después mi esposo decía, yo sentía que me iba a convertir en Frankenstein, de todos los lados por los que me iban a abrir. Ella nos está explicando de todos los riesgos, ahora cuando se abra, en muchos casos, como el oxígeno entra al cuerpo, a veces la metástasis se riega más. Cuando los tumores son muy grandes, y él tenía tumores hasta de 4 centímetros de grandes, y están en garganta, cuando se alan esos tumores, uno de los riesgos es que la vena aorta también salga y que el paciente muera en la operación. Y en su caso hay una alta probabilidad de que cuando saquemos el cáncer se vayan algunas cuerdas vocales y usted nunca jamás pueda volver a hablar. Y estoy yo ahí escribiendo todo eso en automático. Cuando salimos de allí, yo voy manejando, ¿verdad? No dejé que él guiara, sino que tomé yo el auto para llegar a la casa. Y cuando ya estamos llegando a nuestra casa, Luis Armando se voltea y me pregunta, ¿yo tengo cáncer? Yo le dije, mi amor, la doctora dijo que tienes cáncer. Cuando llegamos a la casa, yo empiezo a ver que Luis Armando empieza a vaciar las maletas, la mía y la de él, y empieza a lavar la ropa. Yo me imagino que aquí todas las mujeres se sienten identificadas conmigo de que sus esposos le lavan la ropa. Él comienza a vaciar la ropa y la echa a lavar, y yo estoy así. Voy, me pongo ropa de ejercicio, me voy hacia afuera y empiezo a hablar con Dios. Y les voy a abrir mi corazón lo que yo le dije al Señor. Le dije, Señor, no entiendo. Nosotros como nunca antes estamos viendo tu gloria. Mi esposo y yo, los dos hemos sido criados en el Evangelio. Los dos cargábamos unas promesas desde nuestra niñez. Y en este tiempo es que las estamos viendo como nunca antes. Y decía, pero Señor, es que de verdad no puedo lograr entender por qué en este momento tú estás permitiendo esto. Encima de eso viene el pensamiento en automático de visualizar a mi esposo diciéndole a su hija mayor, que esa es mi princesa, que está en mi vida desde los 9 añitos, Milani, que ya Milani tiene 20 años.
Y Milani es locura con su papá. Y yo la amo profundamente. Yo empiezo a sufrir por Milani de saber que Milani iba a oír a su papá diciéndole que tiene cáncer. Empecé a pensar en mis suegros. O sea, Dios mío, para mis suegros, ¿sabes lo que es que un hijo tuyo, joven, se siente y te diga que tiene cáncer metastizado categoría 6 con todos esos riesgos de morir? Empiezo a sufrir por mis suegros. Pero qué bueno que se metió el Espíritu de Dios. ¿Cuántos se alegran de que el Espíritu de Dios se mete? Y por el Espíritu atrapó mi alma. Porque hasta ahí yo estaba funcionando totalmente de forma almática. Pero el Espíritu Santo se encargó de poner mi alma en cintura y me llevó a hacerme una pregunta. Y le dije entonces ahí al Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a través de esta experiencia? Porque digan conmigo, por favor, toda experiencia trae lecciones de parte de Dios. Le dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esta experiencia? Cuando regreso a la casa, después de caminar afuera, había llamado a unas amigas para recibir yo apoyo. Error, porque la que terminó dándole la terapia fui yo a ellas. Y cuando regreso a la casa, mi esposo me dice, no vamos a cancelar absolutamente nada en la agenda. Y yo respeto mucho a mi esposo, lo respeto muchísimo, porque la mujer que respeta a su esposo va a ser altamente bendecida, sobre todo si es un hombre de Dios. No vamos a cancelar absolutamente nada en la agenda. Cuando lleguemos de México, entonces vamos al médico a ver qué es lo que vamos a hacer con lo de la operación. Yo dije, wow. De hecho, mi esposo me dio a mí muchas lecciones en ese proceso, de su espiritualidad y de su nivel de fe. Nos vamos para México, fue la gloria de Dios, porque cuando tú predicas en el Ajástate de la Vida es la gloria de Dios. Regresamos de México y cuando llamamos, las citas de evaluación con el cirujano estaban para febrero, porque ha habido una emigración bien alta de médicos de Puerto Rico a los Estados Unidos por una crisis económica que en Puerto Rico estamos atravesando en estos momentos, que hay una crisis fiscal y los médicos se están yendo de Puerto Rico, hay pocos médicos y el cirujano nos da la cita para febrero y era septiembre. Bueno, ya estábamos en la primera semana de octubre cuando regresamos de México. ¿Y saben qué yo hice? Le escribí un correo electrónico a la que le hizo el diagnóstico, a la endocrinóloga. Y yo hice algo que ahora yo me pongo a pensar y digo, eso fue un atrevimiento bien grande de mi parte. Yo le escribí a la endocrinóloga que llamara al cirujano y nos sacara la cita. ¿Cuántas mujeres aquí hay guerreras? ¿Cuántas mujeres aquí hay guerreras por sus familias, por sus matrimonios? ¿Y saben qué? Ella lo hizo. Porque yo sé que ella lloró cuando leyó ese correo electrónico. Y nos dieron cita para dentro de 2 semanas. En esas 2 semanas hemos comenzado una campaña de oración, nuestra iglesia, nuestros amigos, nuestros familiares. Y una de las cosas que vino por revelación a la vida de mi esposo era que hiciera el ayuno de Daniel. Cuando después de esas 2 semanas de campaña de oración y ayuno, vamos a la cita con el cirujano, que conseguimos cita con el mejor de Puerto Rico. Cuando vamos a la oficina del cirujano, el cirujano le hace un sonograma bien especializado para marcar la ruta de por donde lo iba a abrir. Yo empiezo a ver la cara del cirujano y el cirujano está mirando un monitor. Porque él ya había visto los resultados de la biopsia. Y cuando nosotros llegamos a la oficina, que le entregamos los resultados de la biopsia, él hizo como que... Pero cuando empieza a hacerle el sonograma para marcar la operación, él empieza... Y dice,
pero es que ahí la metástasis no se ve. Ahora, esa no fue la frase más célebre. Después mi esposo dio el testimonio en un evento que hicimos allá masivo de mujeres y me gustó mucho cómo mi esposo lo dijo. La frase célebre del médico fue esta: es que parece como si algo lo movió. Pero tú y yo sabemos quién fue el que lo movió. ¡Aleluya! Y dijo, yo le voy a hacer una operación ahí bien sencilla. Yo le voy a sacar la tiroides, que es una operación no es muy complicada. Y el día de la operación, cuando el cirujano sale de la operación, ¿verdad? Y él va a recuperación. Yo voy detrás del cirujano. El cirujano, cuando salió de operar a mi esposo, inmediatamente iba a operar a otro, porque así es la vida de los médicos en Puerto Rico. Y voy corriendo yo detrás del cirujano para que me dijera, porque él abrió ahí donde él pudo ver realmente lo que había. Y yo le digo, doctor, ¿qué encontró? Y me dice, mira, él se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer. Y cuando sacan a mi esposo de la camilla, yo lo que quería saber era si hablaba. Ya sabía que estaba vivo. Le habían sacado los tumores. Y cuando sacan hacia el pasillo, que estamos mi suegro y yo esperando que saliera, cuando sale de la camilla para el pasillo para llevarlo a la habitación, mi esposo hace, gloria a Dios. Habló y al otro día lo dieron de alta. En 8 semanas, mi esposo fue sanado de un cáncer metastizado categoría 6. Pero en ese proceso, en esas 8 semanas, yo traje a mi memoria las promesas de Dios. Que Dios me había hablado sobre mi esposo antes de yo conocerlo. Que Dios nos habló a nosotros como matrimonio. Que Dios ha hablado a nosotros como ministerio. Que Dios ha hablado a nosotros como familia. Y cada vez que venía fugazmente un pensamiento adverso, yo volví a decirle a mi alma, eso no fue lo que Dios habló. Dios no habló de que él se iba a morir. Dios habló que íbamos a visitar las naciones. Dios habló que íbamos a ser instrumentos de su gloria. Dios habló. Búscate a alguien, ponle la mano en el hombro, y dile, ponte a recordar las promesas de Dios. Aleluya. Ponte a recordar qué fue lo que Dios habló. Versículo 10. Dice Asaf, enfermedad mía es esta. Fíjense que la Biblia certifica que la depresión es ¿qué? Una enfermedad, no es un demonio. En ningún sitio dice la Biblia que es un demonio. Dice que es una enfermedad. Porque la depresión crea un desbalance químico en el cerebro de unos niveles químicos que se llaman o serotoninas o endorfinas. La depresión es una enfermedad. Tú puedes estar acumulando tantas cosas en tu vida que de momento se crea un desequilibrio químico en tu sistema. Es una enfermedad. Y miren cómo este adorador, líder del pueblo en adoración, este ministro de Dios dice, estoy deprimido. Yo estoy enfermo de mis emociones. Y decíamos ayer que para que hayan cambios en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? ¿Qué es lo primero que tiene que haber? ¿Qué es lo primero que tiene que haber? Un reconocimiento. Yo tengo que reconocer lo que a mí me pasa. La persona que tiene depresión, que está severamente triste y sigue ocultando eso, va a llegar el momento en que va a empezar a ver elefantitos rosas en el aire. Porque eso cada vez se vuelve mayor. Y tú no puedes abusar de tu mente. Pero llega el momento en que yo tengo que aceptarlo. Yo estoy mal, yo estoy triste. Yo tengo que resolver esto. Yo tengo que hacer unos cambios. Así que muy importante trabajar con esa
Aceptación. Y después que lo acepto, vamos a aplicar unas técnicas. Versículo 11. Me voy a acordar de las obras de Jehová. Miren, si algo es verdaderamente estimulante, si algo es verdaderamente un antidepresivo, es ponerte tú a recordar los portentos que Dios ha hecho en tu vida. ¿Tú sabes por qué? Porque si Él los hizo antes, los va a volver a hacer ahora. Si Él lo hizo antes, lo va a volver a hacer ahora. Si ahora tú estás en depresión porque te sientes solo, te sientes sola, ¿te acuerdas cuando Dios proveyó para levantarte de la soledad? Si hoy tú estás en depresión o en nivel de angustia por una crisis financiera, ¿te acuerdas cuando Dios te proveyó? ¿Te acuerdas cuando Dios te proveyó? ¿Te acuerdas de eso? Miren, Dios nos ha desafiado en nuestro ministerio, como a ustedes, a seguir en la expansión. Y en Puerto Rico hay una crisis económica, amado, severa. Severa. De Puerto Rico se fueron en un año, 250,000 personas. O sea, esto es serio, la isla se está vaciando. O sea, esto es verdaderamente serio. Y cuando algún miembro del equipo de trabajo me dice, Liz, es que eso no lo vamos a poder hacer porque no se puede. Yo digo, que no, ¿qué? Claro que ya no se atreven a decirlo, ya no se atreven. ¿Qué? Claro que se puede, si esa crisis económica aún no aplica para Dios. Porque ¿de qué yo me acuerdo? Bueno, yo me acuerdo de que una vez yo iba a perder mi casa. Yo iba una vez a perder mi casa. Y yo voy y hago la fila allí en el banco para pagar como con 3 o 4 meses de atraso. Y este día en particular, porque la casa había caído en un capítulo legal, la historia es larga, pues tuvo que ver con un divorcio. Y me dice la persona, no, usted no puede venir a pagar por aquí, usted se tiene que ir por allá, usted se tiene que ir por allá, servicio al cliente allá, que lo orienten allá. Y cuando voy allá a servicio al cliente, me dice, no, es que su casa cayó en un capítulo legal, usted no puede estar pagando con atraso. Y si usted no trae al próximo viernes la cantidad de la deuda, total de la deuda, comienza el proceso de embargo de su casa. Y era jueves de la semana anterior. Y me dieron hasta el próximo viernes. Y cuando yo llegué a la casa, yo le digo al Señor, esto es material, a mí no me importa perderlo. Pero yo me acordé de algo. Dios una vez me dijo que mi casa yo nunca la iba a perder. Y yo dije, esta casa yo nunca la voy a perder. En esa casa habían manifestaciones de parte de Dios espectaculares. Inclusive había gente que había dormido en mi casa porque necesitaba dormir allí. Ya, espérate, es que Dios dijo que esta casa yo no la iba a perder. Esta casa es de bendición. Y empiezo a caminar por la casa y de momento, ¡pam!, viene a mi mente un amigo mío que tiene mucho dinero. Yo dije, Señor, yo no voy a ir a pedirle dinero, porque a mí no me criaron así. Yo no voy a pedirle dinero, pero vino ese nombre a mi mente. Yo dije, bueno, Señor, yo voy a confiar, bendice a esta persona, yo voy a confiar que tú lo que me estás diciendo es que tú vas a manejar esta situación. Y pasó viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y llegó el viernes. Para colmo, el que me había atendido en el banco se llamaba Abraham. Y cuando subió así en el monitor, que yo veo mi casa retratada, porque ya le habían tomado fotos para lo del embargo, porque ellos toman esas propiedades reposeídas y las venden hacia adelante. Yo le digo, Abraham, padre de la fe, dime que eso que está ahí no es así, no es verdad. Y me dice, no, sí, usted no trae el dinero. Ok. Y llegó el viernes y yo, Señor, ¿qué tú vas a hacer? Ya llegó el viernes, hoy va a empezar el proceso de embargo. Y yo había acabado de abrir el centro de consejería y estoy ahí con una silla de estas mismas, pero era blanca. Esa era mi silla profesional, con un escritorio plástico que se abría así, era una maleta. Era una mesa, yo no sé si aquí las venden, son unas mesas que es una maleta y cuando tú la abres es mesa. Bien barata, como de $10 o $15. Era esa silla y ahí
y con la maleta de escritorio. Y allí pasaba la gloria de Dios, ¿saben? Consejería, la gloria de Dios. Y yo estoy ahí sentada el viernes. Y de momento, ¿quién entra por la puerta? Mi amigo Rico. Y yo lo veía entrar en cámara lenta. Y venía con un sobre de cartas. Yo dije, esto se puso bien bueno. Y él se me para al frente y me dice, Liz, entre los muchos negocios que él tiene máquinas de refrescos, pero en muchos sitios de Puerto Rico, en diferentes sitios. Y en lugares bien estratégicos, donde se hacen entrenamientos militares, donde la gente suda mucho, porque él es un genio de los negocios. Y me dice, Liz, hoy yo vendí una máquina de refresco. Y yo decía, Dios mío, ¿cuánto costará una máquina de refresco? Porque a mí me faltaban $1,495. Hoy yo vendí una máquina de refresco, Liz. Y cuando yo estoy en la fila del banco, Dios me habló y me dijo que te trajera a ti el dinero. ¿Saben qué es lo más grande de esta situación? Él no es cristiano. Porque Dios va a usar hasta el mismo diablo para cumplir su promesa. Dios me habló y me dijo que te trajera a ti el dinero. Yo lo miro fijamente y le digo, Pedro, ¿y en cuánto tú vendiste esa máquina de refrescos? Me dice, en $1,500. O sea que Dios me dio hasta los $5 para echarle gasolina al carro para ir a pagarle a Abraham. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? ¿Y de qué obras tú te vas a acordar que Dios ha hecho? Dios lo va a volver a hacer. Si antes Él te llenó la nevera, Él lo va a volver a hacer. Si antes Él cuidó a tu hijo dentro de esa situación, ¿sabes qué? No temas por tu hijo. Dios lo va a volver a hacer. Si Dios ha protegido a tu hija hasta ahora, no tengas miedo por ningún reto que tu hija pueda enfrentar. Dios lo va a seguir haciendo. Si una vez Dios levantó tu matrimonio, no temas de que ese matrimonio se va a romper. Dios lo va a seguir haciendo. Si Dios ha hecho milagros con tu cuerpo, no temas. Dios lo va a seguir haciendo. Así que acuérdate de las obras de Jehová. Haz tu memoria de sus maravillas antiguas. Y dice el versículo 12. Y meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. O sea, que no solamente voy a pensar en cuanto a recordar lo que Él hizo, sino que también yo voy a hablar lo bueno. Por eso hoy yo te pregunto en el nombre poderoso de Jesús, ¿qué es lo que tú piensas y qué es lo que tú hablas? Del hogar de origen nos pudieron haber enseñado a cómo ver la vida. Si tú vienes de una familia de origen ansiosa, si tú vienes de una familia de origen temerosa, de forma automática te puede venir a ti el pensamiento negativo. Pero qué bueno que toda conducta se puede cambiar, todo patrón puede ser cambiado y es bien importante que nosotros lo cambiemos. ¿Sabes por qué? Porque si tú lo cambias va a tener un impacto. Dice la Biblia que hasta en tu cuarta generación. Y tú puedes ser el eslabón que va a romper esa forma de pensar y esa forma de hablar. ¿Cómo tú hablas? Una vez a mí me impactó mucho escuchar a un pastor, que es un tremendo pastor en Puerto Rico. En Puerto Rico hay 5 pastores que son catalogados como teólogos. Son unos conocedores eruditos de la palabra de Dios. Y uno de ellos es este que les voy a contar. Él es hijo también de pastor. Y él cuenta que cuando él era adolescente, que estuvo apartado, él tocaba, él siempre ha sido tremendo músico también, y él se metió en una banda no cristiana. Estaba apartado.
siendo adolescente. Él dice que cuando él llegaba de madrugada de venir de los bailes del mundo, algo que a él le impactó mucho de su padre, es que su padre nunca le dijo: te vas a perder, te van a matar, te vas a destruir, un día me van a llamar de que estás preso. No, él dice que él le impactó tanto que cuando él llegaba a la casa todo loco de la calle, el papá se le iba detrás y empezaba: Señor, gracias por este ministro tuyo que ha llegado a la casa. Señor, gracias porque él va a ser un pastor poderoso de tu palabra. Te doy las gracias, Señor. Y ahora yo me acuerdo que cuando lo presentamos en la iglesia, cuando él nació, todo el mundo empezó a hablar en lenguas. ¿Y sabes qué? Eso mismo es él. Ahora, lo que su padre habló. ¿Qué es lo que tú hablas? Nos vamos a divorciar, nos vamos a divorciar. Si seguimos así, nos vamos a divorciar. El Salvador está de mal en peor. El Salvador no se desarrolla, el Salvador no crece, el Salvador es violencia. No. El Salvador le pertenece a Cristo. El Salvador es tierra de profetas. El Salvador es punta de lanza del Evangelio al mundo. El Salvador está dirigido por un plan de Dios. ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú hablas de esta casa? La iglesia del camino tiene un impacto que Santa Ana va a conocer lo que es el Cristo que hace milagros, lo que es el Cristo que hace portento. Señor, te doy las gracias por el pastor Dani. Señor, te doy las gracias por Gloria. Señor, te doy las gracias por quienes son ellos. Señor, te doy las gracias porque esta casa va a crecer tanto y tanto y tanto. Aquí caben 100 sillas más y caben 6 abanicos aquí, 6 abanicos allá. Que cuando volvamos en febrero podamos ser testigos de eso. ¿Qué tú hablas? ¿Qué tú piensas y qué tú hablas? Porque eso va a ser una gran transformación en ti. Así que te recordamos en el nombre poderoso de Jesús que la promesa de Dios no se ha acabado sobre tu vida. Su misericordia va detrás de ti todos los días de tu vida. Reconoce cuál es el estado de tus emociones. Acéptalo. Pero comienza a hacer una transformación en tu pensamiento y empieza a hablar los portentos de Dios y vas a ver lo que nunca has visto en tu vida. Ponte en pie en esta hora. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te damos las gracias, Dios. Vamos a ver si los levitas de esta casa nos llevan a un cántico de gozo.